Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Estoy grabando este pequeño video para todos ustedes que no estuvieron ayer en la clase bíblica del día sábado 22 de agosto. Para ustedes quisiéramos resumir lo que ayer estuvimos enseñando. Como ustedes pueden ver ahí, el diagrama paso a paso de un hijo de Dios hasta ser adoptado. ¿Qué es lo que cada uno de ustedes tiene que saber y entender? Todo el procedimiento, la jornada de nosotros como creyentes, cuando comenzamos en justificación, continuamos a santificación y al nuevo nacimiento, y del nuevo nacimiento, ¿cierto?, nacemos allí en fe, y de ahí tenemos que crecer en esas virtudes, añadir esas virtudes, como dice el libro de Segunda de Pedro 1 al 3 al 8, hasta ser lleno de toda la plenitud de Dios, de todas esas virtudes, y ser adoptado allí por caridad. Así que estamos grabando esto en beneficio de todos los que ayer no estuvieron y no se grabó ayer. Seguimos con la siguiente diapositiva, que son los 7 requisitos de Dios para ser adoptado. Y ahí tenemos fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios y afecto fraternal. Estas virtudes son voces vivas, las cuales tienen que estar en cada uno de nosotros, en usted y en mí. Y deben ser algo verdaderamente real y genuino. Continuamos con la siguiente diapositiva, que esa es la primera virtud, que es fe. Y ahí podemos ver al centurión romano con nuestro Señor Jesucristo. Ese centurión romano de San Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10, que se acercó de la manera correcta ante el Señor Jesucristo, en humildad y en sencillez, vino a él a solicitar que el Señor sanara a su mozo que estaba gravemente atormentado y enfermo. Él se acercó de la manera correcta, pero este soldado no solamente vio a un buen hombre, no solamente vio a un profeta, un sanador, él vio más allá que eso, él vio a Dios mismo en Jesucristo. Él pudo reconocer la autoridad suprema en este hombre llamado Jesús. Él sabía que era más que un hombre, que era Dios mismo. Y por eso le pudo decir: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, sino solamente di la palabra, porque yo soy un hombre también, que tengo gente bajo mi potestad, bajo mi autoridad. Y yo le digo a este: ven, y viene. Y el otro siervo le digo: haz esto, y él lo hace. Y yo reconozco esa autoridad, que usted tiene todo poder sobre todo dominio, sobre todo demonio, sobre toda enfermedad. Así que no tienes que ir a casa, sino solamente di la palabra y mi mozo sanará. Jesús exclamó y dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el profeta habló y dijo: espero vivir cuando nosotros los americanos tengamos esa clase de fe. Solamente di la palabra. Y es el día y el tiempo que estamos nosotros viviendo. Porque esta es la fe, esta es la naturaleza divina de Dios. Esta es la fe de Dios. Como dice San Marcos 11, 22 al 24, tenés la fe de Dios. No la fe en Dios, sino la fe de Dios. Y ahí entendemos, como dice el libro de Hebreos 11, 1 al 3, que entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, que el universo fue constituido por fe, por la palabra de Dios. Cuando Dios lo habló, él tuvo fe, porque Dios es fe. Y él habló con tanta fe que todo lo que él dijo sucedió. Esa misma clase de fe tiene que estar en cada uno de nosotros, la fe de Jesucristo, la fe de Dios. Por eso que la Escritura, en el libro de los sellos, el profeta habla, dice acerca de estos truenos: espere usted
que estos 7 truenos emitan su voz a aquel grupo que sepa manejar la palabra y colocarla bien. Ella partirá, ella cerrará, ella hará lo que les plazca, ella podrá llamar 100 billones de moscas, lo que quiera, porque será la palabra de Dios procediendo a través de los labios humanos. Esa es la clase de fe. Esa es la fe. No es la fe como un don, sino la fe perfecta, la cual no tiene tiempo, no hay distancia para la fe genuina. Y esa es la clase de fe que Dios nos ha legado, nos ha traspasado a nosotros. Vamos y continuamos con la siguiente virtud de la edad. Y nos encontramos con virtud. El profeta habla que virtud es poder, es fuerza. Y ahí tenemos la imagen de esa mujercita que estaba enferma, como dice la escritura en San Marcos 5, 25 al 34, de esta mujercita que padecía de un flujo de sangre hacía más de 12 años. Y había hecho todo lo posible, había ido a todos los médicos, había gastado todo lo que ella tenía, pero en ninguna manera había hallado paz y había hallado la sanidad que ella necesitaba, sino más bien le iba peor. Y ya cuando ya no había nada más que hacer, mi hermano, ella oyó hablar de Jesús, oyó los testimonios de la gente que habían sido sanada, los ciegos Dios le había dado vista, el paralítico había sido levantado, los muertos habían sido resucitados. Y esta clase de fe impactó al corazón de esta mujer, y en su corazón, en la condición que estaba ella, dijo: si tan solamente yo tocar el borde de su vestidura, yo sé que seré sana. Esa es la clase de fe, mi hermano, y ella tuvo esa clase de fe que tocó mi hermano al Señor, y dice que poder salió de él. Y ese mismo poder que salió de él hacia los demás, es el mismo poder que debe salir de nosotros los creyentes. Esta misma virtud, poder, tiene que estar en nosotros para manifestarse en favor de todo aquel que lo necesite. Así que una bendición. Es solamente un pequeño y breve comentario, y ahí tienen ustedes las escrituras de San Marcos 5, hablando de esta mujer, hablando cómo Jesús tenía esta virtud, este poder, y dice que nosotros tenemos que tenerla antes que alguien lo necesite, porque si no será como un cheque que no tiene fondo. Cuando usted puede dar un cheque, usted dice: yo te voy a dar un cheque y usted solamente en su cuenta corriente tiene una cantidad mínima de 1,000 pesos, y usted allí da un cheque de 1,000,000 de pesos. Esa persona va a ir al banco, y ¿qué va a suceder? Mi hermano, esa persona no va a poder cobrar el 1,000,000 de pesos, porque ese fondo no tiene el depósito allí. Va a rebotar ese cheque. Y así también, si usted no tiene esta